Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues esto no se lo esperaba Alito Moreno, ya que pues prácticamente sale Beatriz Paredes y le exige pues una asamblea para ver si continúa o no Alito a la pues prácticamente dirigencia del PRI. Esto pues no lo esperaba Alito, así que pues veamos de qué se trata y qué nos dice Beatriz Paredes, que es una ex dirigente del PRI. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? En donde evidentemente las dirigencias políticas están viviendo confrontaciones muy severas. En ese sentido, el que la estrategia de ataque descanse en grabaciones ilegales, pues es un asunto que cuando menos sorprende. La opinión hacia el interior del PRI está dividida. Hay quienes piensan que el presidente del partido debe terminar en su mandato estatutario y hay quienes piensan que lo más saludable para el partido es que el presidente del partido se desprenda en este momento. Mi posición es que se convoque una Asamblea Nacional Extraordinaria y que se resuelvan las cosas de fondo. Senadora Paredes, muchísimas gracias por acompañarnos en Político MX. Bienvenida. Es un gusto estar con Político MX. La verdad es que los felicito porque siendo una expresión en la comunicación alternativa, han ustedes logrado una gran penetración en muy poco tiempo y estando en los temas que le interesan a los políticos, sean MX o sean XX o sean triple X. A veces son triple X. Muchas, 4X, 5X. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues comencemos platicando acerca de la situación actual que vive nuestro país. ¿Cómo le tienen que entrar los legisladores? ¿Cómo se tienen que poner de acuerdo ustedes? ¿Cómo tiene que ser el sano debate buscando el bien del país? Tenemos temas de inseguridad, temas de economía, la coyuntura política está bastante, ¿cómo decirlo? Pues en un momento crítico tal vez y en un momento importante. ¿Cómo se tienen que poner de acuerdo ustedes como legisladores para acordar cosas que nos beneficien a todos? Pues en primer lugar, recordarle a todos quienes nos leen o nos escuchan que el Poder Legislativo funciona a partir de grupos parlamentarios, a partir de los acuerdos que se logren para que se alcance la mayoría. Cuando un partido político tiene la mayoría absoluta y ese partido político no está dispuesto a dialogar, no está dispuesto a llegar a consensos, hace que sea un poder legislativo muy subordinado a la opinión del poder ejecutivo. Lo que nos sucede en esta etapa de la vida nacional es que Morena funciona muy automáticamente en torno a la voluntad del ejecutivo y lamentablemente para todos los mexicanos el debate se ha empobrecido, se profundiza poco. Esta costumbre de tener para todos los temas datos diferentes que los que observa la realidad y que lo que te dicen los expertos es muy grave porque se le quita seriedad al debate, se le quita seriedad a la decisión de participar. En ese sentido, tenemos temas cruciales. La legislación sobre la Guardia Nacional, en donde evidentemente la primera preocupación de los legisladores es si corresponde al marco constitucional o se está ignorando el marco constitucional. La legislación vinculada con toda la estrategia de seguridad, que es muy relevante porque es un problema gravísimo que está afectando a toda la sociedad, y como ese tema, la exigencia por parte de los legisladores de oposición de que se tomen soluciones que permitan que el sector salud se reactive. Es inconcebible que no haya medicamentos en las clínicas, es inconcebible que apenas un pequeño porcentaje de los niños en edad de vacunación se hayan vacunado. La ineficacia en el sector salud es muy grave para toda la comunidad
y desde luego otros problemas tan serios como lo que se anuncia como una crisis económica. En ese sentido, la agenda es amplia y tendremos que llegar a acuerdos y ojalá la actitud mecánica de la mayoría de Morena cambie y no solo piense en una disciplina irracional, sino en atender los problemas de los mexicanos. Tendrían que ser un poco más abiertos y prestarse un poco más al debate, no solo estar en la cerrazón. ¿A eso se refiere? Y la disposición a construir acuerdos en el ámbito legislativo, porque el que haya un debate pobre, el que haya un debate en donde parece que ni siquiera conocemos el castellano, es algo que debilita el prestigio del poder legislativo y además refleja algo que no es cierto, que todos los legisladores solo pensamos en un palenque de gallos y no en cómo construir acuerdos para el país. Ahora, usted conoce muy bien al PRI. Yo creo que si alguien lo conoce muy bien es justamente usted. De mucho tiempo atrás, los verdaderos objetivos, los verdaderos cimientos y el origen y el camino de cómo evaluaría el partido como oposición en el presente. Mire, lo cierto es que el PRI ha sido un constructor de instituciones y Morena está siendo un destructor de instituciones. Ahí hay una enorme diferencia. El PRI, como otros partidos políticos, está viviendo un periodo muy difícil, una crisis, es una etapa de crisis en los partidos políticos muy dramática, porque tenemos que reconocer que la sociedad mexicana necesita sentirse representada en los partidos políticos y los partidos políticos no le están representando adecuadamente. Parecería que hay una desconexión entre la representatividad de los partidos y lo que demanda la sociedad. En ese sentido, me parece que todos los partidos tienen que hacer una revisión profunda de lo que es necesario para ser auténticamente representativos. Hay un problema también de nuevos modos de comunicación. La intermediación social, que antes era uno de los roles que jugaban los partidos, al parecer de la sociedad ya no es necesaria. Ya tienen una manera directa de interactuar los ciudadanos con la autoridad. Y en ese sentido, los partidos tienen que definir cuál es el tipo de representación que quieren tener y cómo van a lograr que esa representación se refleje en el Congreso, se refleje en los posicionamientos. Entonces estamos en una etapa muy difícil para los partidos políticos y especialmente para los partidos históricos. Pero Morena también trae muchos problemas, el PAN tiene problemas, el PRD tiene problemas, es una crisis de el sistema de partidos. Pero la diferencia es que ellos no lo reconocen, ¿no? Me ha tocado hablar con muchos actores políticos del Partido de Acción Nacional, con algunos de Morena, y ellos, a diferencia, por ejemplo, de lo que platicamos ahora, dicen, aquí estamos unidos, estamos sólidos, vamos en camino, vamos en ruta, tienen que respetar, vamos a respetar los resultados al interior del partido, etcétera. ¿Por qué es importante sí reconocer que hay una crisis en los partidos? ¿Por qué es importante de cara a 2 años electorales muy importantes que tenemos enfrente? A mí me parece que reconocer la realidad siempre es positivo. Creo que hay una diferencia entre la objetividad política y la complacencia política. No creo que Morena pueda decir que las cosas están muy bien después de que prácticamente todo el proceso de elección de sus delegados a sus convenciones fue impugnado. Si eso es estar bien, pues no entiendo yo qué sería estar mal. Entonces, en ese sentido, me parece que ojalá hubiera un poco de actitud autocrítica en todos los partidos. Ahora, regresando al PRI, ¿la única manera en la que puede tener fuerza en este momento el partido es con alianza o también podrían hacerlo en solitario?
Yo pienso que este es un momento en que son necesarias y convenientes las alianzas. Creo que la necesidad de defender al sistema democrático nos llevó a fuerzas políticas históricamente antagónicas a encontrar la convergencia para defender las conquistas democráticas. Creo que en ese sentido los partidos demostraron una capacidad de resiliencia ante el hecho de que hay un propósito de ir achicando espacios democráticos que se consiguieron en las últimas décadas, en donde la izquierda democrática, la izquierda progresista y todas las otras fuerzas políticas progresistas empujaron una transformación del país para que hubiera un mayor vigor en los poderes, para que hubiera mayor equilibrio entre los poderes, para que se garantizara con órganos autónomos la imparcialidad de la autoridad en la organización de las elecciones. Son conquistas del desarrollo democrático que tenemos que justipreciar y profundizar. También es esencial la defensa de la libertad de expresión. Es inconcebible que México sea el país de la región más peligroso para el ejercicio de los periodistas. Es muy grave que se haya desaparecido el fideicomiso para apoyar a las familias de los periodistas y no corresponde a el esfuerzo de democratización del país que de repente se pretenda vetar la libertad de expresión. Eso entre muchas otras cosas que han cambiado, ¿no? Al interior del PRI, ¿cómo se encuentran las cosas? Tuvieron hace pocos días una plenaria. A causa del conflicto y los problemas que está teniendo el dirigente nacional, Alito, ¿cómo están las cosas al interior del PRI? Hay quienes están a favor y que dicen, bueno, tiene que solucionar esto, lo vamos a solucionar como partido, esta persecución política que acusan, ¿no? Otros dicen que lo más cabal de su parte sería separarse de la dirigencia del partido en lo que se aclara la situación. ¿Usted cómo ve esto al interior del PRI? Pues ya lo describió usted. No necesito describirlo. Hay diferentes opiniones en un momento en donde evidentemente las dirigencias políticas están viviendo confrontaciones muy severas. En ese sentido, el que la estrategia de ataque descanse en grabaciones ilegales, pues es un asunto que cuando menos sorprende. Ya si el juego con grabaciones ilegales ya también se vale en la política mexicana, bueno, el proceso de degradación de la política mexicana es muy grave y la opinión hacia el interior del PRI está dividida. Hay quienes piensan que el presidente del partido debe terminar en su mandato estatutario, así lo ha planteado él con decisión, y hay quienes piensan que lo más saludable para el partido es que el presidente del partido se desprenda en este momento del liderazgo. Pero finalmente es una circunstancia que se tiene que resolver en el marco de los estatutos del PRI. Y los militantes del PRI, los dirigentes del PRI, están viendo cuáles son los márgenes dentro de los estatutos del PRI. ¿Usted considera que sería lo mejor que él se separara del partido? Yo considero que esta es una discusión que lo único que hace es confrontarnos internamente. Me parece que cada quien tiene el juicio ético, el juicio moral de lo que está pasando, pero es muy curioso que a los priistas solo nos preguntan qué opinamos del dirigente del PRI y nunca nos preguntan qué opinamos de los dirigentes de los otros partidos, de los dirigentes de Morena, por ejemplo. Entonces me parece que entrar en un debate interno infinito simplemente no es lo que permite que se superen momentos delicados. Mi posición es que se convoque una Asamblea Nacional Extraordinaria y que se resuelvan las cosas de fondo, no solo las circunstancias y las coyunturas que lamentablemente son delicadas de la dirigencia nacional. Muy bien, usted ha manifestado su intención
de contender como una candidata a la presidencia de la República. Se han publicado el día de hoy algunas encuestas que la posicionan como la favorita al interior del PRI, como la favorita como perteneciente al PRI para ir como candidata por la presidencia de la República. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo va a plantear este camino? ¿Cómo va a ir trabajando este camino con estas aspiraciones? Recuerdo los versos de Machado que canta Juan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca has de volver a pisar. Primero, creo que lamentablemente para todos los mexicanos, este proceso se adelantó. Se adelantó mucho tiempo. Sí. De manera extraña, el titular del Poder Ejecutivo Federal decidió adelantar el proceso al anunciar a los que él considera precandidatos por parte de Morena, denominándolos corcholatas, lo que me parece una denominación muy infortunada, parece más bien una broma que una expresión de una cuestión política tan relevante. Entonces, este adelanto, además, está un poco fuera de tono con la legislación electoral, porque se supone en la legislación electoral que alguien que tiene una responsabilidad en el Poder Ejecutivo tendría que desprenderse de ella si quiere participar en las competencias electorales. Eso no se ha dado, eso lesiona ciertas conquistas de neutralidad que se habían logrado establecer en relación a los gobiernos y su injerencia en las elecciones. Y este adelanto me parece que tomó por sorpresa a la oposición con el propósito y con el afán de hacer creer a la ciudadanía que es indudable el triunfo de Morena, que es un destino fatal del cual la sociedad mexicana no puede escaparse. Y eso no es cierto. La verdad es que, hablando con números concretos, con números reales, el porcentaje que tienen el PRI y el PAN, si participan juntos y con la suma del PRD, generan un escenario real de competitividad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ojalá los priistas, el priismo piense en que puedo ser una opción y necesariamente ser una opción de la Alianza Va por México, y sobre todo ser una opción de la sociedad mexicana, independientemente de los partidos políticos que están en crisis, independientemente del desprestigio de la política, que los ciudadanos tengan otras alternativas de personas que no estamos alineadas solo al elogio y que reconocemos que hay muchos problemas que tienen que resolverse, que reconocemos que el país requiere más de soluciones que de discursos. ¿Por dónde iría en este caso el planteamiento de trabajo, el planteamiento de estrategia? Es decir, ¿cuál sería el plan, el proyecto de país que propondría la senadora de Paredes? Como le digo, aunque es prematuro, porque primero hay que pasar completamente todos las aduanas que hay para alcanzar la candidatura. A mí me parece que México es un gran país, que el humor social está triste después del COVID, después de familiares, amigos que se murieron, cuando pretendes utilizar un sistema de salud que no está sirviendo, que no está atendiendo a la gente, cuando los niños no fueron a la escuela durante 2 años y durante todo ese tiempo no se hizo una evaluación, entonces no conoces cuál es su grado de aprendizaje en esta etapa, a pesar del esfuerzo que se hizo de transmitir por medios alternativos las clases, cuando el empleo se ha reducido, cuando el dinero ya no te alcanza, cuando hay carestía. Creo que lo primero que tienes que hacer como candidato es reconocer la realidad y no inventar ni de más ni de menos. Hay
propuestas, hay proyectos de la actual administración que tienen sentido, que deben adecuarse a una nueva etapa, pero que tienen sentido y que tienen lógica. Y hay otros en donde, francamente, han sido muy ineficientes, muy ineficaces. Una de las cosas que voy a hacer es presentar a mi gabinete una semana antes de la elección, porque los mexicanos tienen el derecho de saber con quién vas a gobernar. No es suficiente el liderazgo por muy iluminado o por muy consistente que sea. Es fundamental tener un buen equipo de gobierno, y es un equipo que vamos a discutir en la coalición, que va a reflejar que estamos construyendo una coalición de gobierno con las mejores propuestas, con los mejores perfiles. Por otra parte, enfrentar los temas cruciales de la nación: la seguridad pública, la seguridad nacional, la certidumbre para los mexicanos que el Estado de Derecho está vigente, que se actúa conforme el Estado de Derecho para impulsar la armonía social y reconocer que no debe haber regiones presas de la violencia. No es posible que haya más muertos en el país que los que hay en países que están en enfrentamientos bélicos. Entonces, la temática de la seguridad es uno de los grandes asuntos, y vamos a construir las propuestas de solución platicando con expertos, con quienes conocen a profundidad el tema, pero sobre todo con una decisión estratégica: la voluntad de preservar la paz interna y el Estado de Derecho. El desarrollo económico, si las cosas siguen como van, en 2024 ya estaremos en una etapa muy dramática de falta de inversiones. Se tiene que consolidar la posibilidad de que México crezca, de que haya empleo suficiente. Creo que el binomio empleo-desarrollo, crecimiento, el trinomio, es crucial. Desde luego, usted sabe que siempre he estado vinculada al sector agropecuario. Haremos un planteamiento profundo para que la capacidad de producir alimentos y de articular la soberanía alimentaria sea un hecho, sin dejar atrás a los pequeños y medianos campesinos. Podría hablar un rato largo de las propuestas, pero es de las cosas que vamos a ir desdoblando en consulta con los expertos, en consulta con los ciudadanos que nos quieran aportar opiniones, que nos quieran aportar sus experiencias. Ahora, hemos visto de unos años, muy pocos años, un par de años será, esta participación mucho más activa de las mujeres en la política, levantando la mano, buscando un poco el tema de la paridad, la equidad, la igualdad. Ha costado trabajo, pero bueno, se ha logrado y se ha avanzado en ello. Hay muchas mujeres candidatas ya levantando la mano para distintos puestos en el país. ¿Está listo nuestro país ya para una mujer presidenta? Mi opinión es que sí. Este país es un país en donde las mujeres tienen un rol protagónico en prácticamente toda la vida cotidiana. Hay muchos hogares en donde la cabeza de familia es una mujer. Hay, en un país de migrantes, muchas ocasiones la esposa se queda al frente de la familia, al frente de la parcela, al frente del pequeño negocio familiar, hasta que el esposo migrante regresa. Tenemos una irrupción de las jóvenes en las universidades. En la mayoría de las carreras está mitad y mitad la matrícula. Y cuando uno pregunta quiénes son los alumnos más aplicados, pues nos sorprendemos agradablemente de que sean la mayoría de las veces las mujeres. En sectores estratégicos del país tienen una presencia femenina muy importante, como es el caso de la educación, con las profesoras, como es el caso de la medicina, con las enfermeras y las doctoras. Las mujeres de México están prácticamente en todas las actividades, en el pequeño comercio, en los mercados, en los servicios de manera muy determinante, y también la inclusión de las mujeres
en la política ha dejado buena huella. Yo tuve la oportunidad de ser la segunda gobernadora en el país, la primera gobernadora de Tlaxcala, y en Tlaxcala, a partir de esa etapa, siempre ha habido o una senadora o una diputada federal, en fin, y ahora tenemos una nueva gobernadora. Entonces, la experiencia que dejamos, me parece, que cuando menos no hizo quedar mal a las mujeres. ¿Qué es lo que se requiere? Porque no solo basta levantar la mano, hablando en el tema de las mujeres y que se propongan, sino también hacen falta verdaderos liderazgos. Es decir, esto abarca preparación, esto abarca propuestas, etcétera, porque, bueno, creo que eso es lo que hace que la propuesta valga la pena, ¿no? ¿Qué requiere un gobernante para ser un buen gobernante? Sea mujer o sea hombre. A las mujeres nos cuesta más trabajo porque nos juzgan más severamente. Mire, la pregunta de si México está preparado a tener una mujer presidenta, perdónenme, México ha estado preparado para tener cada presidente X. Nunca le preguntan a un hombre que si México está preparado para tener un hombre presidente. Ya se da como un hecho el que siempre resulte eso positivo, y a veces no ha sido así. ¿Qué se necesita para ser un buen gobernante? Se necesita una columna vertebral ética, porque eso te permite no ser deshonesto y no abusar del poder. Y los mexicanos están hartos de la deshonestidad y del abuso de poder. Se necesita carácter, porque estamos viviendo una época en donde hay que tomar definiciones claras y determinantes sobre problemas muy graves que acechan a la sociedad mexicana. Se necesita conocimiento, información, humildad, para que si hay temas especializados, consultes con los expertos y no te sientas dueño de la verdad en todos los asuntos. Se necesita criterio para poder diferenciar cuáles son las cosas viables, cuáles tienen que ver con soluciones posibles, capacidad práctica, capacidad de concreción, y se necesita visión para tener un diseño de mediano plazo y de futuro que le permita al país crecer y desarrollarse, y a la población encontrar oportunidades reales. Se necesitan muchas cosas, pero sobre todo se necesita decisión y emoción. Querer a México, tener un profundo amor por el país. Pues, senadora, le agradezco muchísimo estos minutos para dedicarnos a esta conversación aquí en Político MX, y si nos permite vamos a estar platicando todavía. Es muy largo, lo ha dicho muy bien, se han adelantado los tiempos, y esto nos da, por supuesto, mucho material en adelante para poder acercarnos y platicar con usted. A mí me encantará, de veras, los felicito. Bueno, pues ahí está Beatriz Paredes, que antes fue ex dirigente del PRI, prácticamente hoy es senadora del PRI, fue gobernadora por Oaxaca, y pues dice que pues mucha gente no está de acuerdo con el PRI, básicamente porque tienen ahí a Alito Moreno, que deberían de hacer convocar una asamblea definitiva para que ya correr o no, pero pues ahí es lo que más quieren es correr a Alito Moreno, porque en vez de sumar le está restando, está mermando prácticamente al Va por México, y pues esto pues le favorece a Morena, le favorece a nosotros que aborrecemos al PRI, y pues debilita al PRI, debilita al PAN, debilita pues al PRD, Va por México, y si se une a la alianza MC, pues prácticamente también le perjudicaría a MC, pero que MC no creo que llegue en coalición, no creo. Yo creo que MC pues va a quedar, básicamente se van a quedar ellos solos, van a tratar de rescatar los mayores puntos posibles para que pues permanecer, ¿no? En la permanencia, en la existencia de partido político. Y pues Morena va a seguir destacando, va a seguir despuntando, va a seguir prácticamente haciendo añicos al mismísimo, pues a la oposición.
Ya todo dependerá para 2024 de quién gane de Morena, y así sea Claudia o Marcelo o Claudia Noroña o Adán Augusto, cómo lleven la dirigencia y cómo gobiernen y cómo se desarrolla el país en ese entonces, donde pues prácticamente en el 2030 a lo mejor probablemente vuelvan a ganar. Yo siento que lo del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta fuerza política le va a alcanzar para este 2024 y para el 2030, y ya a partir del 2036 ahí es cuando va a empezar a ver Morena, ahora sí de qué lado más que la iguana. De este 2024 no le veo pues caminando, va a ganar las elecciones Morena. En el 30, pues ahí sí le va a costar un poquito de trabajo ganar a Morena. Ya en 36, pues ahí es cuando van a ver ahora sí de que la escala iguana. Así que, pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Ustedes quién les gustaría prácticamente como candidato a la República por la coalición de Morena? Si les gustaría Claudia, si les gustaría Marcelo, si les gustaría Adán, o el mismísimo Gerardo Fernández Noroña. Yo en lo personal me gustaría Dan Augusto, pero pues ustedes tienen toda la opción de elegir a su antojo. Así que pues ahí está prácticamente Beatriz Paredes furiosa con Alito, porque pues básicamente los está llevando al despeñadero, los está llevando pues prácticamente al partido de la desaparición. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de todo esto, sin antes mencionarle, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir aquí el lado de esta estrella color dorado, le presionas y te vas a seguir desde 99 hasta 530 estrellas, o en estos tres puntos color morado le presionas, le pones en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales lo estás apoyando al canal. Puedes cancelar cuando quieras, que tampoco no afecte tu economía. Veamos qué opina la gente al respecto de esto. Isabel OEG, saludos. Pura corrupción, Antonio Martínez, saludos. Edene Meléndez, saludos. Mario Ramírez, saludos. Oscar Carmona, saludos. Isabel OEG, saludos. Marta Leticia, saludos. Y Lucio Ramírez, saludos. Así que pues bueno, amigos, si me pueden apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.